Manuel Herrero ya está en Murcia. Esta mañana ha sido presentado como nuevo entrenador grana en una rueda de prensa donde ha estado acompañado de Víctor Gálvez y también de Tony Hernández. Dice el nuevo preparador pimentonero que no quiere un Real Murcia que no lleve la iniciativa en ataque. Escucharemos sus palabras en su primera rueda de prensa y también las palabras de Alberto Monteagudo antes del primer partido de la definitiva eliminatoria que tiene el Cartagena por el ascenso a Segunda División. Comenzamos. Buenas noches. Dos equipos murcianos siguen de momento en la competición. Son el Cartagena y el Yeclano. Ambos luchan por ascender de categoría, pero hoy vamos a empezar con el nuevo entrenador del Real Murcia, Javier Moñino. Manolo Herrero ya está en Nueva Condomina. Hola, buenas noches. Pues sí, ya está en la Nueva Condomina. Ya se ha puesto manos a la obra, tal y como ha dicho en esa rueda de prensa de presentación, en la que yo creo que ha dejado mensajes claros, que yo creo que más o menos son algunas pistas de lo que vamos a ver, del tipo de fichajes que va a realizar el Real Murcia y sobre todo el estilo de juego que vamos a ver a partir de la jornada 1. Sí, sobre el estilo de juego ha sido varias preguntas que se le han hecho al nuevo entrenador grana, jienense. Precisamente con el Real Jaén consiguió uno de sus mayores logros como entrenador, logrando ascender a Segunda División desde el grupo cuarto de Segunda División B. También ha entrenado al Hércules, la Ponferradina, y viene de entrenar al Melilla, donde este año ha conseguido quedarse en quinta posición, empatado a puntos con el Extremadura, que ha sido cuarto. Ahí vemos las imágenes de Manuel Herrero en la Nueva Condomina, acompañado del presidente, de Víctor Gálvez, luciendo la camiseta del Real Murcia. Sí, yo de su trayectoria, de lo que has comentado, destaco sobre todo que sabe lo que es estar en equipos con, por decirlo de alguna manera, con la urgencia o con el caché dentro de la categoría de bronce como para tener que ascender, como fue el caso del Jaén, pero también sabe lo que es entrenar a un Hércules, y todo ese tipo de experiencia yo creo que viene muy bien para coger este barco. Sí, porque además viene, como dices, a un barco con muchas necesidades, porque sabe desde ya que el objetivo prioritario es quedar primero y lograr el ascenso a Segunda División. Me parece una locura porque de momento no se han decidido qué equipos van a ascender a Segunda División, este año, y ya el Real Murcia está pensando en la temporada que viene. Sabe que viene a un equipo donde los objetivos son los máximos y bueno, dice que la presión no va a poder con él. Sí. Manuel Herrero también, bueno, una de las preguntas en rueda de prensa se le ha preguntado por los motivos que tenía para fichar por el Real Murcia. Dice que si te llama el Real Murcia no puedes decir que no. El propio club, yo creo que como bien ha dicho Tony, es un club que cuando te llama es muy difícil decirle que no. Es un club posiblemente, no sé si el más grande de la categoría, pero los 3 equipos más grandes de la categoría, con todo lo que conlleva alrededor, ¿no? Estadio, afición, todo, ciudad. La verdad que es un club que a cualquier entrenador que está acostumbrado a entrenar en esta categoría le agrada muchísimo, y en el momento que, por supuesto, me llamó en este caso Tony, pues bueno, no me lo pensé, y porque me hace mucha ilusión entrenar a este club y crecer con él y bueno, y luchar por el objetivo que nos marcamos este año de intentar volver a subir a Segunda División A, que hace ya muchos años que por desgracia este club no está. Una vez presentada la campaña de abonos, una vez presentado el entrenador, el siguiente paso del Real Murcia es confeccionar la plantilla y tiene 2 vertientes. Primero, saber qué jugadores de la actual plantilla van a continuar el año que viene, porque hay hasta 17 jugadores con contrato, pero en algunos casos las fichas son muy altas. Sí, y tal y como dijo Víctor Gálvez y Tony Hernández en la rueda de prensa en la que pues eso, hablaron un poquito del proyecto, pues parece que no se van a cometer locuras en lo económico, parece que se van a apretar bien el cinturón, intentando ajustar bastante el presupuesto e intentando que sean jugadores de caché alto los que digan que reducen un poco su ficha para venir a un club importante como el Murcia. Digamos que le pedían un esfuerzo a los jugadores. Como atraerlos con el caramelo del club al que vienen, el objetivo que se intenta conseguir. Yo no sé eso más
o sea, cómo funciona, porque al final no estoy metido en ese mundo, no sé más o menos cómo funciona, pero sí que intuyo que puede haber jugadores, oye, que por el atractivo de jugar en un equipo como el Real Murcia, al lado de algún otro equipo de Segunda División B, pues prefieran venir al Murcia. Yo creo que ahí lo fundamental, Ángel, va a ser más la seguridad en los pagos para los jugadores, que el hecho de que les ofrezcan más o menos dinero. Hay que recordar que esta plantilla está, digamos, entre comillas, hipotecada por la gestión anterior, donde, recordemos, el año pasado se fichó a base de talonario, porque hay que decirlo así, a jugadores como por ejemplo Biel Rivas, que se le quitaron a otros equipos prometiéndole fichas e incluso se decía con números o con cantidades más propias de la segunda división que la segunda división B. Y bueno, pues entonces el Real Murcia quiere que sean los jugadores, irá analizando caso por caso e irán viendo jugador por jugador quién está dispuesto a hacer un esfuerzo en el tema económico, como dice Moñino, premiará también mucho la seguridad en los pagos, y quién no. Y bueno, el que no esté dispuesto, ha dicho el entrenador Grana, que lo dejarán salir sin ningún problema. Esto decía Manuel Herrero sobre la confección de la plantilla y de los salarios de sus actuales jugadores. Muchos jugadores interesantes de esta temporada, eso yo creo que no hay que obviarlo, ¿no? Pero no es menos cierto que tampoco podemos, en este caso el club, desembolsar unas cantidades de dinero que después luego no tenga dificultades de pagarlas en el transcurso de la temporada. Yo creo que lo primero siempre está el club, por encima de todo, y si hay jugadores que el club entiende, en este caso, que sus contratos están desorbitados para lo que es la categoría, yo por mi parte no tengo ningún problema para que en este caso, si tienen la opción de salir, no voy a poner ninguna traba, porque lo primero es el club siempre. Y aparte yo creo que en la categoría hay jugadores también muy válidos, posiblemente con un coste menor. Jugadores muy válidos, posiblemente con un coste menor, decía Manuel Herrero, y es que esa es la segunda vertiente a la hora de preparar la plantilla, los posibles fichajes. Hoy se le ha preguntado de varias maneras al nuevo entrenador, también a la dirección deportiva, y obviamente pues no han querido desvelar ningún nombre. También se le ha preguntado a Manuel Herrero si va a traerse algún jugador del Melilla. Han hecho una gran temporada, los conoce bien y tiene el equipo norteafricano algunos jugadores atractivos y que pueden hacer buen papel en el Real Murcia. Sí, de hecho estuvieron hasta el último momento disputándole la cuarta plaza al Extremadura, del que hablaremos después, y de meterse en ese playoff por el ascenso, con un equipo con un coste mucho menor, por supuesto, que el Extremadura, pero también que los otros tres equipos del grupo cuarto que finalmente jugaron ese playoff de ascenso, y alguno que incluso quedó por detrás del Melilla, también de coste mayor. Yo creo que haciendo las cosas con cabeza se puede armar un buen bloque. El problema es que otros equipos van a hacer ese buen trabajo, y aquí ya hemos visto, la experiencia lo dice, el objetivo debe ser primero de grupo, porque siendo primero de grupo, lo estamos viendo con el Cartagena, si fallas en una, tienes una segunda oportunidad y puedes terminar de conseguir el ascenso. Por lo tanto, yo no sé, hay que afinar muy bien, hay que acertar demasiado con los fichajes para luchar por esa primera posición. Hay que acertar demasiado y luego tener un poquito de suerte, porque al final puedes fichar nombres, puedes fichar buenos jugadores que hayan tenido otros buenos años, pero si no tienen suerte en la próxima temporada no llegará a ningún buen puerto. Esto decía Manuel Herrero sobre los posibles fichajes y los posibles jugadores que pueden llegar al Real Murcia la próxima temporada. Valorando todo. Puede venir alguien de Melilla como que no. Es decir, al final el mercado es el que es, y hay jugadores también aquí en este club con contrato, y hay que valorar muchas cosas, ¿no? Y hay que hacer un equipo equilibrado y que, bueno, que no haga ser competitivo, pero vamos, no sé si va a venir alguien de Melilla. ¿No? Hemos hablado de las plantillas, de los motivos por los que Manuel Herrero ha firmado por el Real Murcia, pero ¿cómo juega Manuel Herrero? ¿Cómo son sus equipos? También lo ha explicado. También lo pudimos ver durante toda la temporada en el Melilla. No creo que cambie de sistema. Tiene muy claro cómo quiere que sea su próximo Real Murcia. Sí, son equipos, por lo menos el Melilla lo era, un equipo que no dejaba al rival prácticamente respirar, presión asfixiante desde la primera línea. Se suele decir mucho el tópico, pero son pocos los entrenadores que de verdad lo aplican, eso de que los 11 jugadores defienden. En el caso del Melilla era una realidad, sobre todo en casa se veía, era un equipo al que era muy difícil arrancarle puntos en su casa. Y luego, hombre, en el Real Murcia en teoría va a tener mejores jugadores,
y va a tener un campo mejor para practicar el fútbol cuando actúe como local, por lo que en teoría yo creo que va a dar una evolución en su propio sistema y yo creo que vamos a ver un Real Murcia que cuide mejor el balón que lo hacía el Melilla la temporada pasada. Sí, un sistema, como dices, donde defiendan los 11 jugadores, pero que para eso es muy importante conseguir ese compromiso, conseguir que los 11 Correcto. jugadores sepan lo que hay que hacer en cada momento, tanto en defensa como en ataque. Sí, hay que trabajarlo muy bien. Lo bueno es que, mira, estamos a estas alturas, todavía hay equipos que no han terminado la temporada y el Real Murcia tiene su entrenador, ya va a empezar su proyecto para la temporada que viene y enseguida, antes de que nos demos cuenta, van a estar ya entrenando y van a empezar ese stage de pretemporada y ahí es donde se tiene que empezar a preparar todo y donde vamos a ver caminar al Real Murcia y trabajar esto que estamos diciendo. El 10 de julio va a comenzar la temporada, se le ha preguntado si van a desplazar fuera, de momento lo único que tenía claro era la fecha de comienzo, como digo, 10 de julio. Manuel Herrero dice que no concibe un Real Murcia que no sea protagonista con el balón. Me gusta un poco que mi equipo lleve la iniciativa en el juego, ¿no? Y que, pues bueno, que sean atrevidos, que ataquen, sobre todo porque en un club como el Murcia no entiendo otra cosa que no sea llevar casi siempre la iniciativa en el juego, ¿no? Sobre todo cuando jugamos aquí en nuestro campo, que vamos a tener un campo en buenas condiciones, con unas buenas dimensiones. Lógico es que muchísimas veces nos vamos a encontrar equipos que no van a esperar y ahí en ese sentido tenemos que ser un equipo que con el balón tengamos criterio a la hora de jugar, ¿no? También no es menos cierto que cuando no tengamos el balón hay que defender y hay que hacer las cosas bien. De hecho, bueno, este año en el Melilla, yo creo que el que haya visto mi equipo es un equipo que le gusta llevar la iniciativa en el juego, pero eso no quita que después hay que defender y hay que sacrificarse y hay que tener un equilibrio, ¿no? Y en Melilla lo hemos conseguido. Por eso hemos sido el equipo menos goleado, ¿no? de toda la categoría, ¿no? Pero siempre, como yo digo, intentando defender con el bloque alto, en campo contrario. Hacerles ver a los jugadores de que hay dos fases y que en las dos fases tenemos que intentar ser los mejores, si al final queremos quedar los primeros. Y como siempre en el Real Murcia, aunque ha sido una rueda de prensa donde se ha hablado bastante de fútbol, al final el tema económico tiene que salir por algún lado. La situación que vive el equipo grana pues es la que es, todos lo sabemos que es complicada y bueno, pues al final precisamente el anterior entrenador, José María Salmerón, decidió abandonar el proyecto por la inseguridad, por las dificultades que había atravesado a lo largo del año. Bueno, yo creo que lo fundamental, ahora mismo nunca hay que ser cortoplacista, pero ahora mismo la urgencia de la situación sí que lo exige y hay que serlo. Hay una fecha clave que es el 30 de junio, que el Real Murcia debe superar como primer match ball, por decirlo de alguna manera, ya que en esa fecha hay que cumplir una serie de compromisos y hay que hacer una serie de historias para no descender a tercera. Y de momento, sobre ese aspecto todavía no sabemos si es así. Presuponemos que sí, que no va a haber problemas y que el Real Murcia no va a descender a tercera división en los despachos. Pero a partir de ahí, yo siempre digo que cada uno tiene que pensar en lo que está en su mano. Y ahora mismo el aficionado del Real Murcia lo único que puede hacer y que está en su mano es acercarse a Nueva Condomina y abonarse, no hay otra. Sí. Y luego, por otro lado, todos esos pequeños empresarios o incluso empresarios de la región de Murcia que también quieren apoyar al Real Murcia, pues bueno, ahí hay unas vallas de publicidad, hay unos espacios publicitarios que el Real Murcia siempre tiene a disposición y también es otra manera de aportar, de sumar y de ser parte del resurgir del Real Murcia. Lo demás está en manos de Víctor Gálvez, claro, en manos de Hacienda, de Tony Hernández, que es el que tiene que acertar con los fichajes, del entrenador. Todo eso no está ni en la mano de la prensa ni en la mano de los aficionados. La prensa, por un lado, lo único que tiene que hacer es informar y los aficionados, por otro lado, abonarse y apoyar. A partir de ahí, los que tienen que trabajar son los que tienen que hacerlo. Pues a Manuel Herrero se le ha preguntado sobre esa situación económica y dice que habló con Víctor Gálvez y está seguro de que no va a haber ningún problema. Bueno, está claro que no es una situación fácil, en este caso sobre todo para el Presi, que es un poquito el que tiene que llevar la cuestión económica. Yo tengo el convencimiento total de que no va a haber ningún problema a lo largo de esta temporada. Si pensara otra cosa no estaría aquí, en ese sentido, porque yo creo que este es un club que tiene capacidad para llevar la temporada, tanto en el aspecto deportivo como en el económico, y no tengo ninguna duda. Y creo que va a ser así, vamos. Manuel Herrero, que va a trabajar con el staff técnico del Real Murcia, con el mismo preparador. Lo único que sí va a poder elegir es el segundo entrenador, porque hoy hemos conocido, por
por palabras del propio Manuel Herrero, que lo ha confirmado en rueda de prensa, que David Caranca no va a seguir la próxima temporada. Manuel Herrero lo ha confirmado un poco sin querer, y ha tenido que ser el director general y deportivo Tony Hernández el que diera la explicación. Cuestiones deportivas, y ya él lo anunciará, pues abandona el Real Murcia, le da un punto y aparte. En breve también él los contará dónde va, y no va a seguir con nosotros la próxima temporada. Pero bueno, de eso hablaremos tranquilamente con David, al que yo le he pedido que se despida como Dios manda, pero él tiene ese carácter y no quiere hacerlo. Pero bueno, la semana que viene lo haremos con tranquilidad. Contábamos con él sin duda para la próxima temporada, pero la oportunidad que le ha salido es irrechazable, absolutamente irrechazable. Antes de hacer el repaso a los partidos, a los equipos que esta semana disputan competición, otro de los equipos que sabe cuál va a ser su entrenador la próxima temporada es el UCAM, que ayer, por medio de un comunicado oficial, oficializaba la continuidad de Pedro Munitis una temporada más al mando del banquillo universitario. No sé si a ti, Moñino, ¿qué te parece esta renovación? Pues me parece una gran noticia para el UCAM y para sus aficionados, porque ya se está viendo que hay una continuidad en el proyecto, y yo creo que Munitis llegó a un equipo que estaba ya en plena cuesta abajo. Era muy difícil echar ese freno y que el equipo pudiera tirar hacia arriba, pero yo creo que empezando de cero un proyecto puede ser el entrenador que este año, sí, esta próxima temporada, pues vuelva a poner al UCAM donde le corresponde, que es, en mi opinión, luchando por estar en la zona noble de la tabla y luchando por estar en los puestos de playoff. Y donde ha estado gran parte de esta temporada, pero que al final llegaron muy justos, y esos 7 últimos partidos se desinflaron. Sí. Lopetegui llegó Pedro Munitis llegó para esos partidos. Es verdad que los resultados no acompañaron, pero ya dejó claro, ya se pudo ver cuáles son sus intenciones, cuál es el modo de juego que quiere para el UCAM Murcia. Sí, yo creo que vamos a ver una versión más ofensiva que la temporada pasada de este UCAM. Vamos a ver primero el tipo de jugadores que finalmente se van fichando, pero vamos a ver a un equipo, yo creo, mucho más competitivo, pero sobre todo una versión, sobre todo en casa, más protagonista. El equipo, yo creo que perdió su sello de identidad a lo largo de la temporada pasada. No era un equipo, empezó siendo un equipo protagonista, sobre todo en casa, pero poco a poco fue perdiendo el respeto de los rivales, y yo creo que eso se notó, sobre todo en los partidos en casa, donde ya no era tan fiable como lo había sido en la primera parte de la temporada y como lo fue en el año del ascenso. Eso es lo primero que tiene que recuperar Munitis. Una renovación de Pedro Munitis que ha gustado entre los veteranos de jugadores de la plantilla universitaria. Están contentos porque, como decimos, Pedro Munitis dejó buena impronta en el seno del vestuario universitario. Y Munitis, Moñino, pues dirigirá a un jugador que en 2 etapas anteriores ya ha pasado por el vestuario de UCAM Murcia, que es Titi, que seguramente la próxima semana anunciarán que vuelve a la que es su casa. Pues sí, ya es una gran noticia el fichaje de la renovación de Munitis. Mejor aún lo sería ese fichaje de Titi, porque es un jugador que ha demostrado que está más que sobrado para esta categoría. Ha destacado, y de qué manera, en el Jumilla, llamando la atención de los grandes de la categoría. De hecho, el Cartagena estuvo muy cerca de hacerse con sus servicios. Han llamado muchos equipos a su puerta, y yo creo que en el UCAM va a hacer un gran papel. Es que esas arrancadas que tiene Titi desde media distancia, con campo por delante, y al final también es un jugador que tiene mucha facilidad para ver gol. Yo siempre digo que a poco que le respeten un poco las lesiones, es un jugador capaz de hacer entre 10 y 15 goles perfectamente en una temporada. Ahí vemos a Titi en una de sus recuperaciones. Es verdad que ha tenido lesiones importantes en las rodillas, también en los tobillos. Por eso digo que a poco que tenga un poco de suerte, seguro que puede ser una gran baza en la delantera universitaria para la temporada que viene. Vamos a hacer un descanso. A la vuelta de publicidad volveremos con todo lo referente al Cartagena y a su partido, a su eliminatoria frente al Extremadura, y también la del Yeclano, que se desplaza hasta Sanlúcar de Barrameda.
Tiempo para el Cartagena, quedó primero en la liga regular del grupo cuarto de Segunda División B. Todos sabemos lo que pasó en la eliminatoria del Majadahonda en ese segundo partido, en ese minuto 96 ya trágico, y ahora ha conseguido levantarse en la eliminatoria frente al Celta B y llegando a la última eliminatoria antes de subir a Segunda División. Enfrente tendrá una dura piedra en el camino, el Extremadura, Moñino. Sí, un equipo que con el que compartió grupo, lo cual nos permite encontrar precedentes muy rápidamente, porque normalmente en este tipo de eliminatorias casi todos son rivales a los que apenas hemos visto porque son de otros grupos y al final de 80 equipos no te da tiempo a ver todos, a no ser que sea Joaquín Martínez, ¿verdad? Entonces, o Germán Abril, que también. Efectivamente. Pero a este Extremadura sí lo hemos podido ver contra todos los murcianos. Es un equipo imprevisible, como ha demostrado durante toda la temporada, capaz de golear a cualquiera y capaz de ser goleado por cualquiera. Con el Cartagena en la jornada 13 en casa, el precedente es de empate a 1, y después en el Cartagonova, en la jornada 32, fue victoria del Cartagena por 3-2. Si fueran esos dos resultados y se repitieran, el Cartagena estaría en Segunda División la temporada que viene. Sí, además serían dos resultados muy buenos. Lo que pasa, Moñino, que yo me temo, y no es por ser agorero, pero es por las sensaciones que tengo ahora mismo. Primero, que no es el mismo Extremadura que hemos visto en Liga Regular. Segundo, que estos dos partidos tampoco son los mismos de Liga Regular. Ya estamos en una eliminatoria a doble partido, donde ya poco importa lo que pasara a lo largo de una temporada de 40 partidos, de una liga regular. Y después que veo al Extremadura muy lanzado, los veo muy frescos, al final han tenido menos partidos que el Cartagena, y es algo que hablaremos ahora mismo, y sin embargo, por el contrario, veo un Cartagena que lleva muchos partidos encima. Mira, yo te voy a dar el contrapunto, ¿vale? Venga, y favor, sobre todo para que tengamos un poco de equilibrio. Yo veo la eliminatoria muy bien, pero muy bien para el Cartagena. Por un lado está la experiencia ya adquirida de lo que pasó con el Rayo Majadahonda, que puede ser clave para el equipo de Alberto Monteagudo. Y por otro, creo que el Extremadura ha sobrevivido, y digo sobrevivir porque ha sobrevivido a dos eliminatorias. La suerte al final cambia y tiene que cambiar. Han tenido mucha suerte en estas dos eliminatorias que han pasado. El Cartagena no se puede decir lo mismo, porque tuvo muy mala suerte con el Rayo Majadahonda y no tuvo especialmente suerte con el Celta B. No. Fue superior, simplemente fue superior al Celta B, mereció pasar y pasó. Por lo tanto, yo creo que si vamos al equilibrio de lo que es la suerte y vamos a lo que recordamos de lo que ha sido esta temporada, en la que te recuerdo que el Cartagena le metió 11 puntos al Extremadura al final, yo tengo muy buenas sensaciones y creo que el Cartagena tiene muchas papeletas para pasar esta eliminatoria. Ahí vemos en imágenes el partido en Almendralejo. Quiero decir que esas gradas que ya tenían una buena afluencia para ser un partido de Segunda B, el próximo domingo a las 6:30, cuando se dispute ese partido, van a estar a rebosar. No queda ni una entrada en el Francisco de la Era, en Almendralejo, para ver esta eliminatoria final. Sí, creo que son más de 20.000 espectadores los que va a haber en el estadio, lo cual supone un porcentaje muy amplio de lo que es la población de Almendralejo, que no llega a 40.000. Creo que son 3-4 autobuses los que van desde Cartagena. Es que el horario es malísimo para un aficionado cartagenero. Imagínate irte hasta Almendralejo, que es un viaje muy largo. El partido es a las 6:30 un domingo. Pon que acabe en torno a las 8:30 o cosas así. Volver y tener que trabajar al día siguiente, o en el caso de los estudiantes tener exámenes y demás. Yo creo que es un viaje muy complicado y que, bueno, esos 150, 200 los que sean que vayan de Cartagena, valientes, seguro que se van a hacer notar. Pues sobre el ambiente ha hablado hoy Alberto Monteagudo. Dice que no le preocupa porque es un ambiente muy futbolero y muy sano. Ambiente más caliente que en Murcia no vamos a encontrar, por ejemplo. Y es un ambiente sano. Yo conozco a la gente allí, yo juego en el Mérida, y la gente de Extremadura es un ambiente sano, de fútbol, de fiestas, la típica afición de un club, que es espectacular la reacción que tiene la gente. De 35.000 habitantes se van a meter 10.000 en el campo. Pero es un ambiente bueno, no es un ambiente de peleas entre aficiones, nos llevamos muy bien con ellos. Es un ambiente bonito, que al futbolista le gusta jugarlo porque es un ambiente bueno, de fútbol. Yo creo que eso no hay futbolistas que tengan miedo, seguro. En cambio el otro, 36 grados, el calor, lo que hemos hablado, 8 horas más que ellos físicas en nuestros jugadores, bueno, eso me puede preocupar más, pero lo otro es una alegría jugar cada domingo con 10.000, y Dios quiera que el partido de vuelta en el Cartagonova sea 14.000 y no haya billetes, y
y sea histórico y seamos capaces de ascender en Cartagena, porque sería romper con muchos mitos en este campo, ¿no? Vamos a ir desgranando poco a poco la rueda de prensa de Alberto Monteagudo, que, como no podía ser de otra manera, ha hablado de su rival. Dice que a pesar de las diferencias en la tabla que hubo en la liga regular, no se siente superior al Extremadura. Estamos hablando de un equipo hecho para ascender, un equipo que firmó futbolistas que nosotros no pudimos firmar en su momento, al principio de liga, por el tema económico. Entonces estamos hablando de un equipo muy poderoso. ¿Que le hemos ganado en liga aquí? Sí, que yo dije el otro día que le ganamos en 20 minutos 3 goles, no fue así, le metimos 2, pero que estuvimos muy bien y luego nos lo pusieron aquí, porque nos pusieron 3-2 y casi nos empatan, está claro. Pero yo creo que la dinámica en la que llegan ellos es muy buena. ¿Por qué? Porque el día del D por B están fuera y se les escapa al portero el balón y se meten. Para meterse de playoff les costó la vida en el último minuto ahí, que tenían que ganar el último partido, cuando ellos estaban hechos para otra cosa. Pero claro, estamos hablando de un grupo de jugadores muy bueno, que ahora se lo han visto que ya están en la final, entonces lo han celebrado como eso, como el que está fuera y se agarra en el último minuto, al final le dan la vuelta mirando un partido jodido, en un campo muy jodido, y lo celebran pues casi como un ascenso. Nosotros también lo celebramos, porque al final es verdad el alivio por el hecho de que nosotros nos vimos en segunda. Entonces el alivio de decir, bueno, pues estamos otra vez donde estuvimos, que es a 2 partidos de ascender. Un Extremadura hecho a base de talonario moñino y donde destaca sus jugadores atacantes. Sí, es que reventó el mercado, ¿sí? Además casi por estas fechas, unos días, porque fue enseguida. O sea, jugadores que, claro, jugadores que se dejan querer por muchos equipos, van subiendo un poco las pretensiones, pero es que el Extremadura no dio ni oportunidad a ciertas pujas que se suelen producir en estos días, porque es que fue con sueldos que son de prácticamente muchos de ellos de más que el sueldo mínimo de segunda división. Claro, los futbolistas ni se los pensaban. El caso, por ejemplo, bueno, tenemos a Jairo, tenemos a Enrique Gallego, tenemos a Quique Márquez, o sea, jugadores que se les ha pagado por encima del mercado, pero además viviendo una temporada muy convulsa, muchos cambios de entrenadores. 4 entrenadores y volviendo uno efectivamente, de ellos. Y el que está ahora, Juan Sabas, es el que empezó la temporada. Exacto, o sea, una cosa surrealista, cosas de proyectos que nunca van a ninguna parte. Y al final el Extremadura, fíjate, se planta en la eliminatoria final por el ascenso. Por ahí un poquito cojo, y sí que te doy un poco la razón en lo que decías tú antes. Es que es lo típico que va a trompicones y que al final termina saliendo bien, que esperemos que no sea así, porque yo creo que sería un mal mensaje para el mundo del fútbol. Porque claro, coge en segunda B, ficha golpe de talonario, rompe el mercado, empieza a echar entrenadores conforme las cosas no funcionen, que terminas ascendiendo. Esto desde luego yo espero que no suceda, porque el que quiero que suba es el Cartagena, pero desde luego la situación ha sido un poco surrealista en este equipo. 2 equipos, el Extremadura y el Cartagena, que aunque han jugado en la misma competición, tienen una diferencia de partidos jugados. El Extremadura no jugó la Copa del Rey, y aunque parezca una tontería a estas alturas de la temporada, el Cartagena lleva 8 horas más de deporte, más de competición oficial que el Extremadura, y se va notando. Sí, el cuenta kilómetros, ¿verdad? En los coches lo notamos, ¿verdad? Cuando sí. Un coche tiene 8.000 kilómetros más que el otro, pues al final se nota. Pues los futbolistas, aunque no son máquinas, son personas, pero también ocurre algo parecido, y muchos de estos jugadores, por ejemplo, lo hemos visto en el caso de Cordero, que ha llegado muy justo, incluso lesionado a esta parte de la temporada, muchos jugadores también con el tema de tarjetas y demás apercibidos, y esto todo suma evidentemente, pero cuando ya quedan 180 minutos y la línea de meta está ahí al final, yo creo que si te queda un 10% de gasolina, de la reserva al final tiras, y yo creo que vas a estar igual que el rival en el aspecto físico. Pues de los minutos acumulados hablaba hoy Alberto Monteagudo. Estaba tieso después del partido, siempre estás tieso, y más cuando has dado todo. Ahora estamos mejor. El otro día yo hablaba que estábamos tiesos porque en el fútbol te vas a primera división y a 50 partidos, incluso los jugadores del Madrid y del Barça, muchos no llegan. Nosotros hay jugadores que llevan 43 partidos de titular, o sea, 90 minutos. Es una auténtica barbaridad. Coincidió que llegamos lejos en Copa, que hemos llegado lejos en la Liga, con el playoff, el varapaldo que tuvimos, entonces estábamos bastante jodidos físicamente. Mentalmente no estábamos mal el domingo, pero sí físicamente. Pero ya estamos bien, estamos bastante mejor para competir otra vez 90 minutos al nivel de las eliminatorias anteriores. Alberto Monteagudo, que no podrá contar ni con Cordero, ni con Cristo, ni con Adama, y además tiene la duda de Jesús Álvaro para un partido que se va a disputar el próximo domingo a las 6:30 de la tarde en el Estadio Francisco de la Era de Almendralejo.
Cambiamos de categoría, nos vamos también a la eliminatoria, la última eliminatoria por el ascenso, en este caso a Segunda División B, que se va a disputar el Yeclano frente a un recién descendido ante el Atlético Sanluqueño de un campeón de Europa, Moñino, de Dani Huiza. Sí, efectivamente, vamos a ver a Huiza en la Constitución. Yo creo que va a ser una eliminatoria bonita, yo creo que el Yeclano también ha aprendido un poquito la lección, tal y como le ocurrió al Cartagena en la suya propia, con el Atlético malagueño fue con el que perdió ese ascenso. Y hay que recordar que la clave para mí de esa eliminatoria fue que el Yeclano no fue capaz de marcar en el partido de ida, a pesar de que tuvo algunas oportunidades. No se debe repetir eso. Si se tienen oportunidades contra el sanluqueño hay que aprovecharlas, porque luego en la Constitución venir con un 0 en tu casillero a casa, a Yecla, puede al final salirte demasiado caro. Ahora por lo menos se ha vuelto a recuperar la dinámica ganadora con esta eliminatoria que estamos viendo con el Atlético Cirbonero, y por lo tanto el equipo ya, por decirlo de alguna manera, como ha pasado con el Cartagena, ha reseteado de esa eliminatoria perdida y ahora pues a por el sanluqueño. Un Dani Huiza que, aunque de nombre asuste, no ha sido el mejor de la temporada del Atlético Sanluqueño. Hay que recordar que el delantero gaditano tiene con 38 años, y aunque tiene calidad de sobra para jugar en tercera división como lo ha hecho este año, pues bueno, al final la edad es un hándicap para el fútbol, y no creo que sea de los más destacados, aunque bueno, como digo, siempre hay que tener un ojo encima de un campeón de Europa. No, la edad y también el recorrido que has hecho, ¿verdad? Porque hay jugadores que con 38 años llegan siendo auténticos toros. No creo que haya sido lo que más haya cuidado. Claro, yo te pongo, por ejemplo, el caso de Donato, ¿verdad? Jugador que lo vimos en el Deportivo, que hasta los 40 años era un auténtico motor, y hay jugadores efectivamente como Huiza que ha vivido mucho más de su talento que de su físico. Eso quiere decir, eso también es peligroso, ¿eh? Eso quiere decir que cuidado, porque si tiene media ocasión la va a meter. Entonces no hay que dar lugar a que Huiza tenga oportunidades. Un partido, el del Yeclano, frente al Atlético Sanluqueño, que se va a jugar primero en Sanlúcar de Barrameda y se va a disputar mañana, sábado, a las 8 de la tarde. Y nos despedimos esta noche, este tiempo de información deportiva, con atletismo. Y es que este fin de semana, no al siguiente, los días 23 y 24 de junio, la ciudad de Murcia va a acoger el Campeonato de España de Atletismo Sub-20. Un campeonato que va a reunir a cerca de 700 deportistas de menos de 20 años en el Estadio Monte Romero, y donde va a ser la última cita donde los jóvenes atletas españoles puedan conseguir la marca mínima para llegar al Campeonato del Mundo, que se celebra el próximo mes de julio, justo dentro de un mes, el 15 de julio, en Finlandia. Y un campeonato donde la región de Murcia pues tiene algunas aspiraciones, como son las de esos dos jóvenes atletas, Sergio López y José Antonio Maldonado, que van a buscar tanto subirse al podium del Campeonato de España como conseguir la marca mínima para el Campeonato del Mundo. Los objetivos prioritarios es dar una buena impresión al público, poder realizar todo lo que hemos entrenado, sobre todo, y si sale bien todo, yo creo que el sueño de los dos es asistir al Mundial, que no es imposible, pero que es muy difícil, ya que hay un gran nivel, como he dicho, así que lucharemos. Sobre todo disfrutar, porque cuando tú disfrutas la competición sale sola, y cuando la competición sale sola las marcas salen solas. Cuando la competición sale sola, las marcas salen solas. Bonitas palabras de este joven atleta, Muñoz. Sí, sin lugar a dudas. Es raro, encontrar deportistas jóvenes, tan jóvenes, con las ideas tan claras. Pues nada, que tengan un buen campeonato. Hay que disfrutar. Muchas gracias por estar aquí esta noche, Muñoz. Un placer. La información deportiva vuelve el próximo domingo a Popular Televisión con el Popular Deportivo La Tertulia con Manu Souto. Buenas noches y que tengan un buen fin de semana.